Buenas noches, bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso. El día de hoy, este miércoles, hablaremos sobre un tema muy interesante que a todo el país básicamente nos define para el desarrollo del mismo. Hablaremos sobre la operación del aeropuerto de la Ciudad de México, deficiencias y necesidades. Para esto nos acompaña el ingeniero Demetrio Galíndez López. Bienvenido, Demetrio. Gracias. Cuya formación profesional es de ingeniero civil, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, generación 73-77, con maestría en Ciencias de Planificación Urbana y Regional en la misma Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del 90 al 92, con diplomado en formación por competencias docentes en la ESIA también, en el del 97 al 98. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas en la CEPI, en la Escuela Superior de Ingeniería y de Economía del Instituto Politécnico Nacional, generación 2001-2002, diplomado internacional en Ingeniería y Certificación de Aeropuertos, ASA-IPN o ASI 2006. Diplomado Internacional en Planeación para Aeropuertos, ASA, UNAM o ASI 2010. Dentro de sus diversas cuestiones de experiencia profesional, tenemos que ha sido director responsable de obra, perito de instalaciones hidráulicas y sanitarias, socio fundador y director de Construcciones Ligeras y Pesadas de México, entre otras actividades profesionales. Su experiencia docente como profesor e investigador de ESIA, Unidad Zacatenco, del 81 a la fecha. Ha escrito algunos artículos referentes a la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres y del Colegio de Ingenieros Civiles, autor de libros en aeropuertos modernos, ingeniería y certificación, aeropuertos e infraestructura básica del transporte aéreo, sistema metropolitano de aeropuertos a 6 años de su establecimiento. Ha tenido algunas entrevistas y pues con esta breve semblanza, estimado Demetrio, pues damos inicio a esta breve charla. ¿Cómo definiríamos el tema de la operación actual del aeropuerto de la Ciudad de México, conocido por todos nosotros como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez? Ahorita se supone que ya está rebasado en su operatividad. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, mira, definitivamente ya de varios años atrás el aeropuerto opera pues con signos de saturación muy evidentes. Por un lado tenemos que, por ejemplo, se mencionó este año las operaciones andan ya cerca de las 383,000, cuando la capacidad del aeropuerto, de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, pues debería de andar por las 360,000 operaciones. Al año. Al año, eso exactamente. Y está muy por arriba, ¿no? Pero esto pues tiene una razón. La razón de esta saturación no es de momento, se ha dado a través del tiempo. Por ejemplo, el aeropuerto inició su construcción en 1928, ¿sí? En 1929 se inaugura. Eso es. Lo que es el área de movimientos, o sea, pistas, calles de rodaje y plataformas. Para 1952 se construye, más bien, se inaugura inicialmente el primer edificio terminal, en una primera inauguración, porque en definitiva no estaba terminado, se inaugura en 1954, ¿sí? Hasta ahí, pues el aeropuerto trabajaba de acuerdo a la demanda establecida, no había mayor problema. ¿Por qué? Porque también la ciudad en realidad no había crecido tanto, así es que se podía absorber perfectamente la demanda generada de la ciudad. En aquel entonces, obviamente, el aeropuerto estaba alejado de la ciudad. El aeropuerto estaba donde está actualmente. Sin embargo, más bien la mancha urbana todavía no lo absorbía. Claro.
Yo no sé, yo envié una presentación, no sé si se pueda ver. Sí, pero Sí. las están pasando ahorita. Las están pasando, Así porque es. precisamente en esta lámina Ajá. traigo una lámina de crecimiento Sí, urbano de la Ciudad de México, claro, en donde se puede apreciar en esa lámina así como es. por ejemplo de 1524 a 1940, en 400 años, Claro, apenas si la mancha urbana así es. creció. Sin embargo, fíjate, de 1940 a 1986 y lo que sigue hasta la actualidad, ve el crecimiento Así que es. hubo. Así es. Eso, desde luego, generó gran cantidad de problemas, no nada más con la cuestión del aeropuerto, sino con todos los servicios que demanda una ciudad y que demanda la población de esa ciudad para realizar sus actividades, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, en ese momento, de acuerdo a las crónicas, se ha dicho, en ese momento se decía que para qué se quería un aeropuerto tan grande si iba a estar, que era un elefante blanco, iba a estar subutilizado. Y resulta que 10 años después, estamos hablando de 1964, para 1975, ya la demanda del aeropuerto empezaba a saturarlo, a sobrepasarlo. ¿Por qué? Porque las instalaciones pues, eran muy pequeñas. Y a lo que preguntaban, mira, aquí por ejemplo, si pudieran poner por ahí cómo estaba el aeropuerto en 1954, pues eran las instalaciones muy incipientes, Ujú. y la mancha urbana ve hasta dónde llegaba, Así es. ¿sí? O sea, era hacia el oriente del aeropuerto, hacia el poniente no había absolutamente nada, Efectivamente. ni al norte, Ujú. ¿sí? La avenida que es ahora el circuito, pues ya terminaba precisamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, Ujú. ahí terminaba. Así es. Entonces, pues no había ningún problema. Sin embargo, como vuelvo a repetir, se da ese gran crecimiento poblacional y se empiezan a hacer adecuaciones de la infraestructura del aeropuerto a la demanda que se va presentando, Así es. ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace primero una ampliación. Ya desde ahí se empieza a hablar de, a lo mejor hasta de construir otro aeropuerto, pero todavía en realidad el aeropuerto que se tenía aguantaba, ¿no? ¿En qué época empezaron a pensar en un crecimiento o la construcción de algún otro? Ajá. Desde 1970 Ajá. ya se habló definitivamente de la necesidad de construir un nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Estamos hablando de hace 44 años. Hace 44 años. Ya pasó mucho Y se tiempo, hablaba, ¿no? sí, definitivamente, y se hablaba del lago de Zumpango, Ujú. perdón, del área de Zumpango, Así es. donde podría quedar ese aeropuerto. Ujú. Posteriormente, mira, exactamente podemos ver aquí, 1967 Sí. se atendían 2,5 millones de pasajeros. Para Eso es. 1979 ya el aeropuerto manejó 10 millones y ahí empezaron a decir, ¿saben qué? Ya el aeropuerto no puede manejar más. Entonces se habló de un nuevo aeropuerto en la zona de Zumpango o una ampliación en Texcoco. Se mencionó por primera vez el área de Texcoco. De 1979 a 1988, recordemos ahí que se dio lo que se llamó primero el boom petrolero que impulsó todos los proyectos, pero al no resultar eso, se manejó en esos 10 años también el término de la década perdida, porque la economía no creció. Ujú. Y lógicamente también el aeropuerto, o sea, el transporte aéreo, está directamente relacionado con el crecimiento de la economía, como todas las actividades, pero sobre todo el transporte aéreo. En esos 10 años no creció absolutamente nada, se mantuvo en 10 millones de pasajeros, de 10.4 a 10.1. ¿Eso qué? Pues dio un respiro a que ya no se hablara más Claro. del aeropuerto. Sin embargo, para 1994, ya estamos hablando de esta época, el crecimiento es del 87%, se llega prácticamente a una demanda de casi 19 millones de pasajeros
ahí se dijo otra vez, el aeropuerto no aguanta más de 20 millones Casi de pasajeros. se duplicó. Casi se duplicó. Así es. Y dije, ya no aguanta más. ¿Sí? ¿Consecuencia de qué fue eso? Pues consecuencia del Tratado de Libre Comercio, consecuencia de la reactivación de la economía, etcétera. Para mí, perdón. Y después sí, las líneas aéreas de bajo costo, ¿verdad? también. Ese es un boom. Las líneas importante. aéreas de bajo costo, desde luego, es un fenómeno mundial, pero tuvieron consecuencias, más bien, fueron consecuencia aquí en México, sobre todo precisamente en parte de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. Precisamente en el año 2000, cuando se andaba por los 20 millones de pasajeros y que viene la situación del cambio de gobierno, Sí. se crea un grupo de transición, no sé si te acuerdas, Claro, del de gobierno. los 2 sexenios. Y ahí al responsable de lo que era de comunicaciones y transporte y al responsable de lo que era la cuestión de aeropuertos, en el grupo de transición empezaron a hacer algunas reuniones con especialistas, una labor muy loable, por cierto, ¿sí? Y se empezó, no sé si recuerdes también, aquella gran, pues podríamos decir batalla en medios y en promoción entre Texcoco y Zapotlán de Juárez, entre el gobierno del Estado de México y el gobierno del Estado de Hidalgo, ¿sí? Se decidió, como respuesta del grupo asesor, del grupo técnico, se decidió que el aeropuerto iba a ser en Texcoco. Ya sabemos todos lo que pasó. El famoso problema de Atenco, De ¿verdad? Atenco. No Así es. se llevó a cabo nada. Eso es. ¿Sí? Se cancela entonces, en 2001 se da a conocer y en 2002 se cancela, pero para entonces se sigue manteniendo, ya vamos aquí a 20 millones de pasajeros. Sin embargo, se proyecta una Sí. Terminal 2. Ah, bueno. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando dicen se cancela el proyecto? Ese grupo asesor dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hay nuevo aeropuerto y la demanda está creciendo. Porque resulta que de aquellos 19 millones de pasajeros que te había dicho también, cuando vino la crisis del 94, ¿te acordarás? Claro, cómo no, el error Hubo una caída. El error de diciembre. El error de diciembre. del 94. Hubo una caída tremenda de pasajeros que de 18.9 o de 19 cae a 16. Sí. Eso también ayudó al aeropuerto. No ayudó a la economía, pero ayudó al aeropuerto a que no se... Claro. Entonces, en el 2000 regresamos ahí, cuando se cancela ese proyecto, ¿qué hacer ahora? Ah, bueno, ya se ha dicho que el aeropuerto no aguanta más, pero ya no hay otra alternativa. Entonces vamos a buscar soluciones. Se habían hecho varios estudios, yo le había presentado algunos al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, de un sistema de aeropuertos que ya se había abordado también en administraciones pasadas, y entonces se hirió con toda esa gama de estudios que se tenía el sistema metropolitano de aeropuertos. ¿Para qué? Para utilizar la infraestructura que estaba subutilizada Eso es. y a la vez ver qué se podía hacer para mejorar la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces se decidió, por un lado, acciones en el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron? Ampliación de la Terminal 1. Se tuvo que demoler el edificio Torre y se amplió todo el edificio, sobre todo en el área internacional. La ampliación fue muy significativa. Sí, llegó hasta 33 puntos de... Posiciones. ¿verdad? No, sí, y ya en total se llegó a 106, más o menos. Okay. Eso fue en la Terminal 1. También, ahí mismo se decidió construir otra nueva terminal, porque en ese entonces sí, lo que estaban saturadas eran las terminales. El área de movimientos también, pero todavía se defendió un poquito. Cuando hablo de área de movimientos, hablo de pistas, calles de rodaje y plataformas, el área aeronáutica. Inicialmente el aeropuerto inició con una pista. Sí,
No, fíjate que inicialmente Ajá. tenía hasta 3, porque tenía 2 paralelas y una transversal, Ah, que correcto. después se cerró. Se cerró. La transversal, por cuestiones de vientos, porque en ese entonces los aviones que operaban eran aviones muy pequeños, cuya componente transversal era muy pequeña. Eso es. Pero ya cuando empezaron a entrar los aviones grandes y los aviones a reacción, ya nos hizo necesaria esa pista transversal, que era la 31, 1331 creo, y entonces esa se volvió rodaje. Eso es. Sí. Ahora, regresando a la cuestión del sistema metropolitano de aeropuertos, ahí se dijo del aeropuerto, ampliación terminal 1 y construcción terminal 2, con 30 posiciones en plataforma, 30 posiciones simultáneas. Plate 2. Sí. Y además, aprovechar los aeropuertos, sobre todo el de Toluca, Cuernavaca y Puebla y Querétaro, que aunque Querétaro quedaba retirado. Yo a eso no se le dio nombre, yo le he llamado aeropuertos complementarios al de la Ciudad de México. Correcto. ¿Sí? Pero además, ese sistema se complementaba con unos aeropuertos distribuidores de tráfico que eran Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, con la idea de que vuelos internacionales y nacionales inclusive que llegaran a la Ciudad de México, pero que no fuera necesario que llegaran, su destino era directo a esas ciudades, que ya no llegaran aquí, se fueran directamente. Dio muy buen resultado. ¿Por qué digo que dio muy buen resultado? Desconcentraste de alguna Sí, manera. porque además de desconcentrar, todas las tasas de crecimiento de esos aeropuertos se elevaron. Por ejemplo, Toluca creció de 100,000 pasajeros que manejaba a llegar casi a 4 millones de pasajeros. Es el que más sí, el que más se benefició en ese momento. Y ahí entran lo que mencionabas hace rato, sí, las líneas aéreas de bajo costo, las ABC. Sí, es así. ¿Sí? Se otorgaron concesiones a Interjet, a Volaris y a otras aerolíneas para que operaran exclusivamente ese aeropuerto. Se establecieron una serie de políticas para canalizar el tráfico porque la Ciudad de México estaba en construcción. ¿Sí? Como que otras políticas, se bajó la cuota de peaje de la autopista en un 50%. Claro, eso no fue gratis, se difundió que después fueron por 15 años más de concesión, y que ahí iba a quedar el precio, no se iba a aumentar, pues ya se está aumentando, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Obvio. Claro, ahora los aumentos no les llaman aumentos, les llaman ajustes. Ajustes inflacionarios. Nunca ajustan hacia abajo, sí, siempre es hacia arriba. Ajustes inflacionarios, pero además, yo digo, a las cosas se le deben de decir como son. Si yo pago ahorita 100 y después pago 103, 105, pues estoy pagando más. Para mí hay un aumento, no es un ajuste, es un aumento. Sí, claro. Y bueno, así está. Entonces, eso pues definitivamente funcionó. Sin embargo, en la administración que le siguió a ese 2006, de 2006 a 2012, se descuidó el sistema. Sí. Ya no se invirtieron lo que estaba programado. Entonces, otra vez se viene el gran problema. Y en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 se planteaba que se iba a resolver la demanda del transporte aéreo en la región centro del país. Sí. No se dijo cómo. Siempre se dejó creer que se construía un nuevo aeropuerto, pero no se hizo, ni se construyó un nuevo aeropuerto. Sin embargo, se proyectó, ¿verdad? Sin embargo, la demanda del transporte aéreo siguió creciendo por una razón. Y fíjate, se descuidó porque, ¿qué es lo que pasó? Una vez que termina el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, su ampliación en Terminal 1, y entra en operación la Terminal 2, se dice, ahora ya tenemos capacidad aquí para llegar se puede llegar hasta 30 y tantos millones de pasajeros. 20, porque ya había manejado antes la Terminal 1 hasta 24, y la Terminal 2 estaba proyectada para 12.
Entonces 24 y 12, 35 hasta 36 millones de pasajeros. Sí, anuales. Anuales, sí. Pero, y se mejoraron algunas condiciones, de las pistas, calles de rodaje. Las pistas son las mismas, pero se construyeron unas calles de rodaje y se establecieron flujos de circulación de tal manera que se disminuían los tiempos de ocupación de pistas para llegar a la plataforma, separando flujos. Dio resultado. De 300,000 operaciones se llegó a 340, 350, hasta lo que te estoy mencionando actualmente, ¿no? Muy bien, ya, con esto llegamos a la actual administración, ¿sí? El aeropuerto con problemas. ¿Por qué digo con problemas? Porque ahora se están manejando alrededor ya de 31 millones de pasajeros. O sea, si se había pensado que con las ampliaciones en terminales se manejarían hasta 32, pues prácticamente estamos llegando. Uh-huh. El sistema de pistas, te digo, pues ahí ya estamos muy por arriba. Eso es. Y eso, pues la verdad, es riesgoso, ¿no? Claro. Que se esté operando aquí. ¿Qué ha dicho la presente administración? Pues que sí, el Plan Nacional de Desarrollo contempla la solución definitiva al problema del transporte aéreo en la región centro, dice, del país. Pues sí, es donde afecta directamente el aeropuerto y sobre todo a la ciudad. Pero hasta ahorita, pues nada más han sido anuncios y se comenta por ahí, salen los diarios, que no se ha dejado el aeropuerto, pero no ha habido una definición total del mismo, ¿no? Así es. Así es. Ahora, de hecho han anunciado oficialmente que se construirá en lo que son los terrenos del lago de Texcoco, ¿verdad? Sí, así es. El nuevo aeropuerto. Ahora, esto se estaría pensando como una ampliación del existente o, en su defecto, un nuevo aeropuerto, y el que está actualmente dejaría de funcionar, es complementario. ¿Cómo consideras que debería ser esa planeación? Bueno, el 10 de diciembre, vamos, podríamos decir, lo más concreto oficialmente que ha habido, Sí. fue el anuncio que hizo el 10 de diciembre del año pasado, Así es. el secretario de Comunicaciones y Transportes, Eso es. en donde él manifestó que que la Ciudad de México y el país necesitábamos o se requería un aeropuerto que estuviera a la par del crecimiento económico del país y de la importancia de la Ciudad de México, ¿no? Eso es. Y dice, se va a hacer una ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el lado oriente, ¿sí? Para eso disponemos, más o menos así dijo, de 2.500 hasta 5.000 hectáreas, ¿sí? Cuando yo escucho eso, digo, bueno, se puede manejar el término ampliación, porque si no se cierra totalmente que habría que verlo operacionalmente, a lo mejor si esa ampliación contempla construir 2 o 3 pistas paralelas a esta, a lo mejor pudieran operar. Pero yo más bien lo que interpreto en eso es que se necesita construir un nuevo aeropuerto y que vaya cerrándose paulatinamente, ¿sí? ¿Por qué? Nada más este dato. Por ejemplo, el actual aeropuerto, con 2 pistas paralelas cercanas, porque están a 300 metros, opera en 772 hectáreas. Eso es. Si nada más se dispusiera de las 2.500 hectáreas que dice, o sea, el valor menor, en esa superficie caben perfectamente 2 pistas paralelas para operaciones simultáneas con 2 pistas de apoyo, o sea, hasta 4 pistas. Eso es. ¿Por qué?
Es más, para operaciones simultáneas independientes. Aquí ahorita me voy a referir a ese tipo de operaciones. Las operaciones simultáneas independientes requieren una separación entre sus ejes de 1500 metros cuando se utiliza un radar convencional, ¿sí? De 4 segundos de respuesta. Eso depende del tamaño de los aviones, ¿de qué depende? No, eso depende de la operación, por eso te digo. ¿Qué quiere decir aproximaciones paralelas independientes? Que dos aviones pueden estar aterrizando en el mismo momento sin que uno dependa del otro. Claro. ¿Sí? O uno aterriza y otro despega. No, por eso. Sí, o tienen que estar Por eso, aterrizando esos son, o sí. despegando. O también aterrizando y despegando, o uno aterriza, otro despega, tienes razón, pero independiente uno Claro. del otro. ¿Por Así qué? es. Porque mientras La separación es mientras importante. no se invada una zona que se llama zona de no transgresión. Ok. Y te lo muestro. Que es el no espacio se entre las dos. no se invada esa zona, Muy que bien. es lo que separa. Esa Muy es bien. una. Si es necesario reducir más esa separación, Sí. puede hacerse, ¿sí? Pero entonces se tendrían que hacer operaciones dependientes. ¿Qué quiere decir? Que en una pista puede estar aterrizando, despegando un avión, y en la otra pista tiene que esperarse a que se termine su operación para realizarla. Depende uno del otro, con una separación en diagonal de 1,5 millas. Eso es. Y con una separación con el que va para adelante. Correcto. Esas son el otro tipo de operaciones. En este caso, Sí. nada más para tener una Sí, 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 referencia, adelante. con el actual aeropuerto, Sí. ¿se cumple esa separación y son independientes? No, precisamente, Ok. precisamente. Mira, te estoy hablando de 1500 en el primer caso, Sí, claro. que puede reducirse hasta 1310 si se utiliza un radar de alta precisión con una resolución de 1 segundo, Eso con un es. tiempo de respuesta de 1 segundo, Muy bien. de una pantalla, ok. Pero va de 1300 a 1500, 1310. El aeropuerto actual tiene 300 metros Eso es. de separación entre pistas. Ahora, ahí se ha manejado mal un término. Dicen, no se pueden hacer operaciones simultáneas. Sí se pueden hacer operaciones simultáneas de la siguiente manera. Y se hacen, de hecho. En una pista puede estar despegando un avión y en la otra puede estar aterrizando. Pero eso es hacer operaciones segregadas. ¿Qué es segregadas? Que una pista la designas para el aterrizaje y otra pista para el despegue exclusivamente, que es lo que se hace. Correcto. ¿Sí? Lo que no se pueden hacer, aproximaciones Es paralelas, ni dependientes ni independientes. Correcto. Segregadas sí, Eso es. en este actual. Muy bien. Entonces, volviendo a lo del nuevo aeropuerto, pues en esa superficie, que es terreno, yo entendí que es terreno del gobierno federal, perfectamente se pueden meter hasta 3 pistas, que es lo que en realidad se requiere. ¿Independientes las tres? Independiente las 3, Eso es. si se dispone de las 5,000 hectáreas, Correcto. porque se tendría la distancia suficiente para ponerlas una de otras a cada 1500 metros. Considerando las terminales aéreas. La terminal aérea, por lo general, se proyecta en medio Eso es. de las 2 pistas y se puede hacer un desarrollo enorme. Y no sería factible que ahí estuvieran las pistas y las terminales estuvieran en lo que es el actual aeropuerto. Se pueden utilizar, desde luego que sí. Por ejemplo, el centro de control de tránsito aéreo no necesariamente tiene que estar en el aeropuerto, Ujú. tiene que estar acá. En algún momento se llegó a pensar en que el pasajero hiciera su check-in en algunas instalaciones de aquí y transportarlos. Sería cuestión Un de transporte buscar, ahí o sea, interno, ¿no? hay manera, Claro, todo claro. se puede. Eso es. Lo que sí se necesita es un nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Porque, ya lo hemos comentado, se está trabajando bajo mucho riesgo. Mira, toda la presión de la mancha urbana en el aeropuerto, en el área. Esto genera muchos problemas. Es un tema que yo te quiero preguntar. Sí, adelante.
Mira, las trayectorias que hemos visto por la orientación seguramente de las pistas, Sí. según esté el viento, aterrizan de oriente a poniente o de poniente a oriente, ¿verdad? O despegan igualmente. Pero sus trayectorias de aproximaciones, sobre todo del norte, vienen y atraviesan prácticamente toda la ciudad. Entran por la zona de satélite, siguen por la zona de Polanco, dan la vuelta hacia el viaducto casi paralelo, Sí. y aterrizan. Dentro de las normas internacionales y todo esto, debe ser ya por ese solo hecho de que las trayectorias sean a través de una ciudad tan densamente poblada y tan importante, hay